político, Mónica Lorenzo. ¿Por dónde está Mónica? Por la línea 1. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Cailman, buenas noches, un saludo para todos, ¿cómo están por allá? No andas a esta hora con un celular en la calle, ¿verdad? Por favor. Bueno, déjame contarte que estoy subiendo la calle de Estuaire porque me agarraron bajándome del avión y ando de Barquisimeto, pero tranquila que estoy resguardada, estoy con sumo cuidado. Bueno, por favor, porque la última vez nos dejaste súper preocupados por unos días, ¿ah? Un intento. Bueno, imagínense la que pasé yo. Un intento de atrás con el momento que te entrevistábamos, que procedíamos a entrevistarte, pues. Mónica, unos minutitos porque el tiempo lo tenemos bastante ajustado y sabemos también que tú estás tomando un vuelo. Tu visión como analista político sobre los resultados de ayer 16 de cuando escogimos gobernadores y diputados a los parlamentos regionales. El panorama, el mapa rojito, pues indiscutiblemente 20 en manos del oficialismo y 3 en manos de la oposición. Sí. ¿Qué visión tiene? Mira, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no salió a votar? Bueno, primero hay que entender, no debe sorprendernos los resultados electorales en términos de lo que comentaba en la entrevista anterior. El chavismo viene de un proceso electoral sumamente exitoso, donde sacó la mayor cantidad de votos que ha sacado en toda su historia política. Y obviamente eso los deja fortalecidos como organización política, como proyecto político, pero además como una maquinaria perfectamente articulada y lista para enfrentarse a una contienda electoral en poco tiempo, como ocurrió 3 meses apenas de octubre a diciembre. La abstención de igual forma tampoco debe sorprendernos, aunque no deja de ser lamentable, porque obviamente hay un proceso también de desarticulación y de desmovilización de la oposición producto de los resultados electorales del 7 de octubre. Ahora, lo que me sorprende es ver que la abstención fue alta y es difícil pensar que solamente se dio en las filas de la oposición, puesto que los resultados electorales, salvo el caso del estado Lara, fueron bastante cercanos, ¿no? Bastante reñidos. Tenemos el caso de Amazonas, que hasta el último momento no se sabía si ganábamos o perdíamos, y lo mismo Bolívar, que lamentablemente lo perdimos. Y en Miranda la diferencia también fue bastante baja. Eso a mí me indica que también hubo abstención del lado del chavismo. Sí, pero indiscutiblemente pareciera, Mónica, disculpa, que la abstención sirvió pues como de comodín a uno de los dos grupos, pues, ¿no? Por supuesto. Le facilitó más el triunfo, pues. Sí, mira, la abstención va en contra o perjudica, en este caso, a la oposición. Claro. Porque es el voto que es más espontáneo, es el voto que está menos alienado y es el voto menos movilizado. Entonces, el hecho de que la gente decida libremente no ir a votar es un voto que resta a las filas de la oposición. Ahora, hay también que ver algo muy importante. El ventajismo del chavismo es una cosa impresionante, sí. Y la estrategia que lanzaron ayer a últimas horas de la tarde de dejar colar mensajes supuestamente dictados por el presidente, donde no estaba él de cuerpo presente, pero se sintió su presencia y su dictamen. Eso tiene un efecto psicológico muy poderoso en el votante común del chavismo. Y tampoco podemos dejar de ver que definitivamente el presidente Chávez es un líder y tiene una cantidad de electores importantes, de un apego en algunos casos utilitario, pero en muchos otros genuino. Ahorita no he tenido tiempo de analizar a fondo los resultados, pero una de las cosas que quiero ver es cómo quedó la constitución de los consejos legislativos en los 3 estados que ganamos, porque yo estoy casi segura, me atrevería a asegurar, que ahí se consolidó un voto cruzado en términos de un apoyo a líderes regionales, como es el caso de Jesús Falcón y de Enrique Capriles Radonsky, pero un voto cruzado que te indica que hay una tendencia a presencia de voto con el chavismo. La abstención, fíjate, las encuestas que yo manejaba al final de la campaña rondaban el 32-33%. Yo siempre fui de la opinión y reconocí incluso, creo que en tu programa, que era un criterio bastante, olfato político más que de datos, que yo pensaba que iba a estar en el orden de los 40-43%. Fíjate que rondó prácticamente el 46%. Entonces, hay que ver allí también el mensaje que se transmite de los líderes a la población. La mesa de la unidad, a mi juicio, perdió mucha fuerza y mucha cohesión después de las presidenciales, y eso es algo que la votación se ve reflejado en la votación porque los electores lo perciben. Entonces, mira, Mónica, disculpa que te interrumpa de nuevo. Yo comentaba al inicio del programa, yo no soy especialista en el tema, yo soy una humilde periodista que ejerce en el interior de la República,
y decía, bueno, que en los próximos días de seguro ya habría muchos análisis, habría que seguirlos con detenimiento, estudiarlos, revisarlos para entender un poco qué fue lo que pasó. Pero humildemente yo creo, es mi apreciación, Mónica, que de parte de los dirigentes de la oposición no hubo una respuesta convincente a esos 6,5 millones de venezolanos que participaron el 7 de octubre. El venezolano, esos 6 millones y medio de venezolanos quedaron un poco en el aire. No hubo la respuesta que se esperaba, quedaron un poco desasistidos. O sea, es lo que yo he recogido y eso se tradujo en apatía, en desmotivación, en para qué votar, no tiene sentido. Creo que no hubo una respuesta, eso es lo que yo creo, más que contundente, convincente. Sí, bueno, eso por un lado ahí comparto contigo, pero además por el otro también las acusaciones de fraude y los saltos de talanquera días después de las elecciones también dejó en evidencia que esa unidad no es tan sólida como realmente las circunstancias del país lo requieren. Entonces ahí también la gente tiene una percepción muy bien elaborada de cuáles son los comportamientos políticos de los distintos factores y honestamente comienza el desánimo. Y si a eso le sumas el espíritu de derrota y digamos el propio duelo de toda la emocionalidad y la esperanza que se le imprimió a la candidatura de Enrique y bueno, que finalmente se perdió como se perdió, uno puede comprender por qué el desánimo y la desmotivación. Y bueno, fíjate, mucha gente pensaba que el tema de la fecha, el 16 de diciembre, mucha gente estaba de viaje. Mira, eso no es cierto, la gente sí todavía, y no se ha sentido ambiente navideño tampoco, la gente estaba pendiente de las elecciones. Bueno, y lo otro, Mónica, y se respetan las posiciones, las decisiones de cada quien, con todo el respeto que se merece el que no votó, pero creo que también es un problema de conciencia, ¿no? Tú puedes estar molesto, no es que yo, Tael Macel, estuviera muy motivada, pero sentía la responsabilidad, el compromiso con mi Estado, eso fue lo que sentí de participar en el día de ayer. Pues, mira, Tael, no solamente es un tema de conciencia, es un tema también de madurez política. Yo creo que ya los venezolanos, así como le exigimos madurez a nuestros líderes, debemos nosotros también madurar un poco como sociedad. No puede ser que nosotros seamos los primeros que damos leña del árbol caído cuando la oposición tiene una derrota. Somos los más críticos y los más lapidarios en el momento que la oposición comete un error. Entonces yo creo que esto es un proceso político que ha ido cumpliendo sus etapas y en el marco de ese proceso los venezolanos hemos tenido que aprender a entender la política con unas reglas de juego distintas a las que estábamos acostumbrados en los 40 años anteriores e incluso en los años de dictadura que precedieron a la democracia. Entonces hay que ser también un poco consciente, pero sobre todo maduro políticamente hablando, y no ver de elección en elección coyunturas especiales que van a generar cambios importantes, sino que entender que la elección es parte del proceso, es un objetivo político que hay que alcanzar, es muy importante, pero no es un switch mágico que se acciona para que las cosas cambien de rumbo. El chavismo es un sentimiento que está regado en los venezolanos. Mucha gente de este país ama profundamente al presidente Chávez, muy al margen del proyecto político, y eso también se ve en una capacidad impresionante de perdonar errores que puedan cometer ellos en cuanto, bueno, mala gestión, ineficiencia, todo. Ustedes mismos han estado más de 24 horas sin luz, ese tipo de cosas, pero pareciera que todo se lo perdona porque el amor así lo hace, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un poco que unirnos como oposición, pero no en el tema de la unidad política para un fin electoral, sino realmente como un objetivo de país común. Criticamos siempre que no hay un proyecto país, bueno, pero este proyecto país no es un documento que se escribe en una computadora y se publica por medios de comunicación, es un proceso mucho más complejo. Y creo que ahí tenemos que hacer nosotros un mea culpa y tratar de cambiar un poco nuestra forma de criticar y de ver la política del lado de la oposición. Y también debe ser una lección para los dirigentes. Los dirigentes también tienen que entender que la gente está cansada y que en cierta forma los electores se pueden sentir utilizados porque le prestan todo el apoyo y toda la solicitud del voto cuando hay un proceso electoral y luego parece que se olvidan de los votantes y comienzan a pensar en sus propios intereses como parcialidades políticas. Y bueno, las consecuencias las estamos viendo. Un chavismo que va creciendo, también la oposición va creciendo, no lo vamos a negar, pero en definitiva es un grupo político que sale fortalecido de proceso en proceso. Sí, como tú lo decías, hubo, digamos, resultados cerrados. El caso de Zulia, los resultados fueron, o la diferencia de 4 o 5 puntos, ¿no? A favor de Arias Cárdenas. El caso de Bolívar, 1 punto, por citar. Sí, hay que ver ahí también
En el caso de Zulia, por ejemplo, el impacto que pueda tener la presencia de Manuel Rosales, habría que ver hasta qué punto el liderazgo de él todavía sigue vivo en las filas de un nuevo tiempo. Ahí hay que evaluar algunas cosas muy propias de cada región. Claro. Mónica, sé que ya sabemos pues que estás abordando un avión, sí. 40 segundos, el país, no sé si te pido mucho, ¿qué visión tienes, qué podría ocurrir a partir del 2-3 de enero? Bueno, comenzando porque tenemos interrogantes si el presidente se presenta o no se presenta a juramentarse, ¿no? Sí, bueno. Pero el país, ayer yo también entre los comentarios que hice al inicio del programa me refería a la actitud de Dielma Mora, quien fue electo gobernador del Táchira. Me pareció propicio, hizo un llamado pues a trabajar con todos los sectores que conforman el estado Táchira, a trabajar por el progreso, el desarrollo, el crecimiento, y llamó pues al ex gobernador César Pérez Vivas a sentarse para conversar. Sí, además tuvo unas palabras para con el empresariado que a mí honestamente me impresionaron, yo no me las esperaba. Mira, fíjate tú, acuérdate que Dielma Mora fue superintendente, presidente del CENIAT, y Dielma Mora es la persona responsable del saneamiento y la reorganización que hubo en la hacienda pública y en cuanto a la declaración de impuestos sobre la renta y el proceso como ahora las empresas deben llevar su contabilidad y sus procesos de impuestos, ¿no? Y eso lo hizo él mucho en contento con las cámaras, lo cual indica que es un hombre que sabe entender que la sociedad está compuesta de algo más que es poder político y factores políticos, ¿no? Él no es solamente un soldado de las filas, él realmente es una persona muy profesional y lo demostró cuando era superintendente. La arremetida del CENIAT en contra de los empresarios vino después de la salida de Dielma Mora, que se ha convertido en un instrumento prácticamente de sanción permanente al comercio, pero eso es otro tema que no voy a tener tiempo en él. Fíjate algo, hay un tema importante de frontera y por eso puede explicarse también el triunfo de Arias Cárdenas. Cuando Arias Cárdenas fue gobernador del estado Zulia, él tuvo una preocupación especial por sanear la frontera y por impedir el cobro de vacunas y los abusos de la guerrilla colombiana en el territorio zuliano. Puede ser que ahí se esté dando un caso interesante de alguna, digamos, conformación de fuerza política en el marco del proceso de pacificación en el que está participando el presidente Chávez, que pudo haber tenido algún impacto en el resultado electoral de ese estado fronterizo. Eso es algo que habría que analizar, ¿no? Y otra cosa también importante, cuando las diferencias son pocas, hay que evaluar el voto cruzado. Es muy importante evaluar el comportamiento electoral aguas abajo y no quedarnos en los cargos a gobernador. Sí. Mónica, muchísimas gracias. Ve a abordar tu avión, por favor. Gracias por todo. Creo que por este año no te molestamos más. Ya mañana que seguimos el programa. Vamos a descansar un poquito unos días. Que tengas una feliz Navidad, Mónica. Cuídate mucho. Y todo lo bueno, que haya mucha salud el próximo año. Muchísimas gracias a ustedes por la consideración de todo el año y por siempre estar pendientes de mis opiniones, y para mí es un placer compartir con ustedes. Feliz año a todos. Gracias, un abrazo. Mónica Lorenzo, 6:58 minutos de la tarde-noche en Solo con Taelma por Victoria FM, ahora y siempre su radio vial informativa. Y estamos esperando, Roberto, antes de ir a la publicidad, un contacto con Richard Mardo. Vamos a tenerlo, vamos a hablar con él un par de minutos. A ver, David, ¿qué tenemos en la mensajería? Hay participación con respecto a la pregunta ¿por qué tanta abstención ayer en las regionales? Es lo que se le pregunta a usted, amigo y amigo oyente de Solo con Taelman. Por acá dice José desde la cuenta @JRMardo, dice primero la fecha que cuadró el gobierno y segundo ya no se cree en el CNE, esa es la opinión de esta persona. Sigo con Yelixa Taisoli, porque la gente no cree en el proceso y lo que no saben es que votar era cumplir con nuestro derecho en una unión, está la fuerza, es la opinión de esta persona, Taelman. Bien, 6:59, tenemos ya en línea a Richard Mardo. Sí. Richard, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Taelma, por esta oportunidad. Un abrazo y un saludo a todos los que nos están escuchando por esta prestigiosa emisora. Bueno, Taelma, ayer tuvimos un día importante donde siempre yo dije que ganaría Aragua. Mi amor por el agua no lo cambió un resultado electoral. Mientras mi corazón siga latiendo, Taelma, seguiré luchando por mi gente, por mi Aragua. Sí. Nosotros hoy, a menos de 12 horas de haber recibido el resultado electoral, inauguramos un parque, un espacio para la vida, se lo entregamos a la comunidad, lo rescató la comunidad y desde ahí dimos un mensaje a todos los aragüeños y aragüeñas que esta lucha continúa, que esto no es una lucha
por llegar a la gobernación, porque la gane un partido, sino una lucha por entregarle vivienda al quien más lo necesite. ¿Qué revisión haces tú desde los resultados de ayer, Richard? ¿Qué visión tienes? Bueno, la revisión que yo hago es, te lo digo con mucha tristeza, la clase media no salió a votar. Un número importante de clase media, de gente que se queja, de gente que a veces son las que más reclaman, no salieron a votar. Te puedo decir que inclusive en sectores populares mucho más gente votó por la opción de nosotros que en los centros de votación donde está ubicada la clase media. Pero yo paso la página. Hoy es ya 17 de diciembre, yo seguiré trabajando y luchando por la Aragua que sueño. Es una Aragua donde estamos incluidos todos, como te dije. Mientras mi corazón siga latiendo, yo voy a seguir trabajando por los aragüeyos y lo demostré, como siempre he sido coherente hoy. Apenas ayer recibimos los resultados, hoy entregué otro parque para la comunidad, mañana estaré en Río Blanco escuchando a la gente y seguir luchando. Yo siempre lo he dicho, en la vida un resultado electoral no puede deprimir a uno. Yo creo que tenemos que revisarnos todo. Cuando te hablo de revisar. Yo estoy de acuerdo contigo y lo comentaba al inicio del programa. Creo que hay que revisar estos resultados, Richard. Ahorita por decirte algo, antes de comunicarme contigo, estaban pasando unas cadenas, ¿no? Y que la estuve leyendo con mucho detenimiento, ¿no? De resultados electorales que sacamos el 7 y que sacamos ayer. Bueno, si la gente hubiese salido a votar con la misma fuerza que votó el 7 de octubre, hoy el país no estuviese pintado de un solo color, porque al final yo soy lo que creo que a nadie le conviene, a ningún gobierno, que el país esté pintado de un color. Yo creo que la pluralidad es lo que nos permite avanzar. Y yo te digo, yo felicito a la acción ganadora, mis proyectos en materia de vivienda, educación, salud, recreación, están a la orden, y lo digo de corazón. Yo jugaré a que esta gestión tenga éxito. No queremos repetir la gestión de hace 4 años, esta que está finalizando. Yo desde la Asamblea Nacional seguiré levantando la mano para ayudar a todos los aragüeños y aragüeñas a hacerle una operación transparencia, una operación lupa a todos los recursos que nosotros entreguemos desde la Asamblea Nacional. Te puedo decir con mucha tristeza que lo que entregamos de la Asamblea Nacional, ese dinero se entregó y las obras no han sido culminadas, como el pueblo lo sabe, el hospital de Tejería, muy cercano a Pescaje, el hospital de San Vicente, el Teatro de la O, 27 millones de bolívares que se entregaron hace más de varios meses para el equipamiento y dotamiento de insumos para los hospitales. Eso no es así, ese dinero no se ha utilizado para eso. Y vamos a seguir luchando, yo voy a seguir luchando, como te dije, mientras mi corazón siga latiendo, yo voy a seguir trabajando por esta Aragua que yo sueño, que es la Aragua de inclusión, la Aragua para todos. Bueno, Richard, un abrazo, estamos en comunicación y tú acabas de decir algo que es así, pues tú eres diputado al Congreso Nacional por este estado. O sea que tienes una instancia y una instancia importantísima desde donde seguir haciendo por el estado de Aragua, y eso es lo que esperamos. Seguro, y lo voy a hacer desde el espacio en donde me encuentre siempre. Que Dios te bendiga, Taema, que Dios bendiga a las familias del estado de Aragua. Un saludo a los que votaron por nosotros, a los que votaron en contra. Esta lucha va más allá que un triunfo electoral. Esta lucha es entregarnos en cuerpo a la lucha social. Es la que a mí me llama la atención y voy a seguir luchando y lo demostré. Hoy salí a la calle sin ningún despecho, sin importarme el resultado electoral, y entregamos un parque más a la comunidad. Richard, muchas gracias, vale, éxito, estaremos en comunicación. Feliz Navidad, Taema. Gracias, igualmente, Richard. Richard Mardo, 7:05.